Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches al cierre de la jornada correspondiente este día jueves 12 de marzo del 2026. Vamos a comenzar los siguientes 60 minutos de nuestro espacio Revelaciones a través de la señal de RTU y la retransmisión en simultáneo como cada jornada por todas las plataformas digitales del portal Primera Plana. Tenemos presencia en Facebook, en YouTube y también con nuestra cuenta de ex antes Twitter. Les saluda como cada noche Fabricio Vela. Es pertinente 48 horas después que hagamos un análisis un poquito ya con base en una revisión más exhaustiva, que seguramente habrán tenido nuestros invitados, nuestras invitadas, sobre el contenido de la sentencia o del dictamen emitido por la Corte Constitucional. No es un dato menor que los 9 jueces de la Corte Constitucional, es decir, no hubo un solo voto salvado, los 9 votaron unánimemente, por dar paso a la acción extraordinaria de protección que reconstituyó el habeas corpus que originalmente había sido concedido por una unidad judicial de la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre del 2024 a favor de los familiares y sus abogados de los 4 niños de las Malvinas que el 8 de diciembre fueron retenidos por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en una zona del sur de Guayaquil, sobre la avenida 25 de Julio, con el argumento, al menos esa es la narrativa que se pretendió instalar por parte de voceros del gobierno, algunos opinadores y algunas plataformas digitales, ubicando a estos chicos como delincuentes. Pero claro, los detiene la patrulla militar y en lugar de, asumiendo de que estaban cometiendo un acto delincuencial, entregarlos a la policía en el caso de los 3 adolescentes, el caso del niño de 11 años, a la DINAPEN, lo que hicieron fue sacarlos de Guayaquil. Los pusieron una camioneta y hay imágenes que develan el maltrato que sufrieron. Pasaron el puente de la Unidad Nacional, salieron de Durán, llegaron hasta Taura, que ya corresponde a otra jurisdicción cantonal. Es decir, Guayaquil una cosa, Durán otra cosa, llegan a Taura, que pertenece al Cantón Naranjal. Y de allí, pues, los llevaron a la muerte. Yo siempre he dicho esto, sería un irresponsable si yo digo que los militares los asesinaron porque no hay evidencias de aquello, pero sí que evidentemente los llevaron a la muerte porque el 24 de diciembre se encontraron sus restos y el 31 de diciembre la Fiscalía confirmó luego de las pruebas de ADN que esos restos correspondían a estos niños. El 19 de mayo, sin embargo, del 2025, un tribunal de la Corte de Justicia del Guayas dejó sin efecto ese habeas corpus tras una apelación presentada por la defensa de los militares y la Corte pues recibió esta acción de protección y esta semana se conoce esta resolución que restituye el habeas corpus, declara la desaparición forzada de los 4 niños y además dicta una serie de medidas de reparación, entendiéndose que esto implica una responsabilidad por parte del Estado. Esta sentencia ha sido muy comentada. Por supuesto, al menos en mi opinión, y la voy a compartir con mis invitados, yo sigo insistiendo en que desde mi punto de vista, con sus errores que los ha tenido y sus aciertos que también los ha tenido, yo sí creo que la Corte Constitucional ratifica que sigue siendo un tribunal que actúa con independencia. Desde mi punto de vista, es el último espacio de institucionalidad que tiene la República y encarna ese contrapeso necesario en cualquier régimen democrático. Podemos discrepar, por ejemplo, en lo personal, a mí se me hizo ruido que dentro de las medidas de reparación no se haya incluido alguna cuestión vinculada al ministro de Defensa Nacional, más allá de que sí consta un llamado de atención en la parte argumentativa. No me gustó el tema de la indemnización, que me parece un monto extremadamente bajo, aunque la vida humana no tiene precio. Pero bueno, eso lo vamos a socializar con mis invitados esta noche. Quiero agradecer a Vivian Hidrobo, quien es coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, a la abogada María José Mogrovejo y al abogado especializado en derechos humanos Pablo Coloma. Quiero agradecer a los 3 por acompañarnos en esta noche para hablar de este que viene a ser el tema, yo creo que es el tema de la semana, Vivian, y quiero empezar con usted. ¿Qué implica esta sentencia, este dictamen in memoriam, como dice el dictamen, de los 4 niños de las Malvinas, que implica la declaratoria de desaparición forzada? Buenas noches, Vivian. Buenas noches, Fabricio, María José, Pablo, qué gusto estar con ustedes en esta noche. Lo primero que implica es un alto a las violaciones de derechos humanos cometidos por militares en contextos de conflicto armado interno en relación con desapariciones forzadas. Creo que es un mensaje muy contundente de la Corte Constitucional
a los miembros de la fuerza pública, al gobierno nacional, a la región, porque también es una sentencia emblemática en la región, de que estos actos son contrarios a la dignidad humana, que afectan gravemente los derechos humanos en su esencia, en el núcleo duro, ¿no? Y que frente a estos actos no existe la posibilidad de argumentar lo que yo diría leguleyadas. Estamos muy contentos con esta sentencia, pero ya en el análisis sí podríamos profundizar en algunos aspectos de la sentencia y de la actuación de la Corte, porque la Corte no solamente está para lamentar en memoria, está para prevenir. Y creo que es bien importante identificar también qué es lo que ha pasado en estas declaratorias de conflicto armado interno que no han sido controladas por la Corte Constitucional. Antes de abordar e ir desmenuzando sobre todo las medidas de reparación y también la parte argumentativa, ¿a usted le satisface el hecho de que la Corte haya decidido restituir el habeas corpus que declaró la desaparición forzada? ¿Y qué implica el concepto de desaparición forzada? A ver, es bien importante que todos y todas sepamos que los actos de los funcionarios públicos contrarios al ordenamiento jurídico pueden constituir infracciones administrativas, delitos y graves violaciones de derechos humanos. Para cada una de estas dimensiones de los actos contrarios al ordenamiento jurídico de los miembros de la fuerza pública, por ejemplo, hay distintos caminos, ¿no es cierto? Para perseguir los delitos es el camino penal. Para perseguir las infracciones administrativas es la vía administrativa del propio Ministerio de Defensa. Y para abordar la naturaleza de grave violación de derechos humanos es el habeas corpus, es la vía constitucional. Por eso me sorprende mucho que algunos comentaristas me preocupa, además, critiquen la declaratoria de desaparición forzada, porque es algo básico, ¿no es cierto? Usted para declarar un habeas corpus procedente dice, aquí ha habido una detención ilegal y arbitraria, por lo tanto concedo el habeas corpus. El habeas corpus en ese momento restaurativo, ¿cierto? Y así, en el caso del habeas corpus instructivo, que es efectivamente la garantía idónea, no decimos nosotros los defensores, tampoco solamente la Corte, sino los estándares internacionales de derechos humanos, es la vía idónea para garantizar la vida y la integridad y más derechos conexos en contextos de desaparición forzada. La Corte tiene que declarar desaparición forzada. Eso no significa que está afirmando el cometimiento de delito de nadie, está declarando que aquí hay una grave violación de derechos humanos y que no solamente compete a la Fiscalía o la Administración de Justicia, que tiene que ser abordada por el Estado en su conjunto. A mí me parece importantísimo lo que usted acaba de decir, sobre todo porque ya empezaron a instalar la narrativa, que eso también quisiera en la parte final del programa abordar, de que se quiera llenar el camino para llevar a juicio político al presidente de la República, lo cual me parece insólito porque se está tratando de desviar la atención del fondo del tema, que son los 4 niños. Hay un post de María José Mogrovejo e hizo un hilo interesantísimo, por eso le agradezco que haya aceptado esta invitación. Hablando de la sentencia, dejó un resumen de esa sentencia en su cuenta de X, y hay una frase que me encantó. Esta vez hablemos de la indolencia estatal. ¿Por qué utiliza ese término indolencia estatal, María José? Buenas noches, qué gusto. Muchas gracias, Fabricio. Buenas noches con todos. Pues para mí es un gusto poder compartir este panel y sobre todo para poder conversar de un tema tan importante como es la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? A ver, ¿por qué utilizo el término indolencia estatal? Porque no solo hablo de la sentencia, sino hablo de todo lo que se vivió desde el 2024, desde el año en el que, la fecha exacta en la que se dio la noticia de la desaparición de los 4 niños, desde el momento en el que no quisieron pronunciarse respecto a estos 4 niños, desde el momento en el que no les daban información certera, actualizada a los padres, que incluso la misma Corte Constitucional en la misma sentencia indica que esto es como un tipo de maltrato, de abuso psicológico hacia los padres. Claro, quienes comenzaron a denunciar la desaparición de sus hijos, quienes tenían muy poca información de en realidad qué habían pasado. ¿Y qué es lo que pasó? Que se instauró una narrativa de que los menores eran delincuentes. Una narrativa que en la misma sentencia se aclara que en el respectivo momento procesal oportuno no se pudo justificar. No hubo ni siquiera una víctima de aquellos actos delictivos, no hubo un parte policial, no hubo una denuncia, no hubo un proceso penal que se tuvo que haber pasado para poder decir sí,
ellos estaban en medio de actos delictivos. A través de estos hechos es que yo, al momento de redactar este tuit, dije, sí existió una situación de indolencia estatal. Aquí, por ejemplo, añadía en este hilo, María José, nunca se conocieron las razones por las cuales los niños fueron detenidos. Y hay que recordar, porque, a ver, la retención o la detención ocurre el 8 de diciembre. Yo hablé por primera vez, si mal no recuerdo, del tema a mediados de diciembre, porque no tenía conocimiento hasta que se empieza a viralizar la noticia, porque inicialmente no es que la conocíamos. Es una semana después que ya empieza a viralizarse la noticia y empezamos algunos periodistas a hablar del tema. Y es verdad que se empezó a hablar de la narrativa de que eran delincuentes, de que estaban cometiendo un acto delincuencial, pero no aparecían los niños. Esas razones, pregunto, esas razones por las cuales fueron detenidos hasta el sol de hoy. Estamos hoy 12 de marzo del 2026. La detención fue el 8 de diciembre del 2024. Hasta el sol de hoy no se conocen las razones de la detención. Hasta el sol de hoy no se conoce. Incluso en esta misma sentencia, y por eso yo sí la aplaudo, hace un resumen muy específico de cómo se dieron las cosas. Entonces, la Corte te dice, hay 3 momentos importantes en este proceso de los niños. La detención de ellos, el 8 de diciembre, el 20 de diciembre que se emite un comunicado donde dicen, no, aquí nosotros los detuvimos o los retuvimos porque estaban en medio de actos ilegales, ilícitos. Y el tercer momento importante es cuando encuentran los cuerpos de los niños, cuando notifican efectivamente que los niños... El hallazgo de los restos, que fue el 24 de diciembre, víspera de la noche. Y el 31 confirman que son... Claro, una semana después confirman que son ellos. Claro, y lo que pasa es que durante todo este proceso nunca hubo una justificación por parte de los militares de por qué se dio la aprehensión de los niños, sino el argumento que ellos tuvieron en su debido momento fue... Nosotros los detuvimos porque estaban cometiendo actos ilícitos y los soltamos. Los dejamos en un lugar seguro con vida. No hay prueba suficiente para determinar que en efecto se llevaban así las cosas, ni que hubo actos delictivos por parte de los menores, y mucho menos de que los dejaron en un lugar seguro y con vida. Correcto. Pablo, ¿qué significa el concepto de desaparición forzada? ¿Eso equivale a hablar de un delito de Estado, un crimen de Estado, o cuál es el alcance de este concepto? Pablo, buenas noches. Gracias, buenas noches, Fabricio, Vivian, María José, qué gusto estar aquí con ustedes. A ver, hay que distinguir algunos elementos. En primer lugar, la desaparición forzada es un delito, está tipificado en nuestro Código Penal y de hecho, justamente la sentencia en el ámbito penal condenó a los militares. A los 11 ¿cierto? De los 16, ¿no? Porque 5 tuvieron penas reducidas porque fueron cooperadores eficaces. Exactamente, aunque por el mismo tipo de delictivo, claro. ¿No? Entonces, ahí, digamos, el delito se configura precisamente porque hay esta privación de libertad ilegal, arbitraria, además de esta negativa a brindar información, justamente lo que María José recordaba, porque de lo que la sentencia también da cuenta es que recién cuando se interpone el habeas corpus, se emite un comunicado o un documento oficial en el que un oficial de las Fuerzas Aéreas como que hace una reseña de lo que sucedió en esa noche y se habla así de unos ciudadanos, ¿no? De unos ciudadanos aprehendidos que posteriormente habrían sido liberados. O sea, les menciona como ciudadanos. Sí, nunca. De hecho, precisamente por la Corte, por eso establece como uno de los incumplimientos lo que dice el artículo 5 del Código de la Niñez, que es la presunción de minoría de edad. Entonces, entre muchas otras violaciones a la ley, se habla justamente de eso. Lo cierto es que aquí, entonces, la desaparición forzada se configura precisamente por esta falta de información sobre lo que hicieron estos agentes del Estado. Y finalmente, el hecho de que no exista el conocimiento por parte de los familiares del paradero de los niños. Ahora, esto en el ámbito penal, que como hemos dicho, finalmente genera una responsabilidad individual. En el ámbito constitucional, se reconoce ahí la responsabilidad del Estado. En realidad, el término crimen de Estado no es jurídico en sí mismo. Porque... Ese término no se utiliza porque hay personas que lo mencionan. ¿Pero ese término jurídicamente no existe o qué? A ver, es más como una perspectiva más política, ¿no es cierto? Es decir, porque
son delitos cometidos por agentes del Estado, pero por supuesto en un contexto específico, y eso también hay que considerarlo porque la Corte también lo menciona. No es lo mismo, digamos, una desaparición forzada en un contexto de normalidad, entre comillas, a una desaparición forzada por militares en un contexto de estado de excepción, en donde además el hecho mismo de que haya sido declarado el estado de excepción, la Corte estableció en un dictamen algunos lineamientos. Para empezar, le recordó o le explicó a la Presidencia de la República cómo opera el derecho internacional humanitario y qué es un conflicto armado no internacional, y le recordó que no estamos en conflicto armado no internacional. Y le ha recordado en varias ocasiones. Y le ha recordado en varias ocasiones. Por eso yo siempre he sostenido que el conflicto armado interno es un marco discursivo. No existe en la realidad jurídica. Es un marco discursivo. ¿Ya? Y de hecho... Aunque consta en un decreto ejecutivo emitido el 9 de enero del 2024. Fue declarado inconstitucional la parte que se invoca el conflicto armado interno. Solo se mantiene el estado de excepción. El de grave, por la grave causal conmoción de grave conmoción interna. Perdón. Exactamente. O sea, en un principio sí, la Corte sí le dio la razón. Creo que en el primer dictamen, ¿no es cierto? Pero más adelante como que la Corte parece que entró en más razón porque estaba viendo lo que pasaba, ¿no? A medias. Y entonces, claro, le empezó a decir, el CANI es esto, son estos los requisitos que establece el derecho internacional humanitario, y por eso vemos que desde hace ya algunos estados de excepción no se volvió a invocar la causal de conflicto armado interno, solo grave conmoción. Entonces, lo que la Corte le dice, si usted cree, en el supuesto no consentido de que en realidad hubiésemos estado en un CANI, sus deberes de protección son aún más reforzadas. Porque por supuesto estamos, ¿no es cierto?, ante una situación donde el derecho internacional humanitario existe para proteger a los que no están combatiendo, digamos, a quienes no participan en las hostilidades. Que somos los ciudadanos. Que somos los ciudadanos, ¿no es cierto?, a los civiles. Y entonces, si se invocaba el CANI, ¿no es cierto?, entonces estaban asumiendo obligaciones aún más específicas de protección. Y no digamos en el caso de niños, niñas y adolescentes, que desde la misma Constitución, Convención de Derechos del Niño, Convención Americana, establece una protección reforzada a nivel jurídico. Es decir, estamos en un escenario en el que se reforzaron esas obligaciones de protección, porque el momento en que la patrulla militar aprende a los niños, entran a esta posición de garante, ¿no? De una garantía principalmente de la vida, de la integridad física, como ha dicho la Corte Interamericana en varios casos que son muy parecidos de detenciones de adolescentes. Entonces, precisamente por eso es que se constituye se le considera, se le llama crimen de Estado, principalmente porque ha sido cometido por agentes estatales. Pero, y pregunto, antes de dar la palabra a Vivian, porque esto también, como digo, sirve para algunas narrativas, para instalar algunas narrativas. Entonces hay gente que asume que a partir de eso ya se establece responsabilidades individuales de personas. ¿Establece o no eso la sentencia de la Corte? No. Porque es importante explicarlo. Exactamente, porque no es el propósito de un habeas corpus establecer... ¿Cuál es el propósito entonces de esta acción extraordinaria de protección que restituye ese habeas corpus? A ver, la acción extraordinaria de protección en general sirve para demandar la vulneración de derechos constitucionales en la tramitación de una causa. Lo que se alegó fue que la sentencia de la sala provincial había violentado, ¿no es cierto?, el derecho a la garantía de motivación, ¿no?, de debida motivación y de tutela judicial efectiva. Y por eso ratifica el habeas corpus original del 31 de diciembre del 2024. No solo que ratifica, sino que la Corte también entra a analizar los hechos. Y eso es, de hecho, por ahí hay un colega que un poco dice esto, como que la Corte se ha extralimitado cuando... Su colega es el secretario jurídico de la presidencia, ¿a qué se refiere? No. Bueno, él también dice eso. También, yo sé que otro colega también, que tiene mucha amplitud. Vivian. Sí, yo quería añadir eso y justamente este análisis de mérito que hace la Corte, quien inauguró fue justamente el doctor Herrería con la sentencia 176-14-19. ¿De qué era esa sentencia? Es una sentencia de acción de protección donde él analiza que una vez que se analizan los hechos de una acción de protección y ven que se cumplan ciertas causales, como por ejemplo que siga la violación de derechos, que el caso no esté en revisión, etcétera, que sea
de gran relevancia nacional, es posible analizar el mérito. Les doy el número a todas las personas que nos escuchan, vayan, busquen. Él era el ponente de esa sentencia. El ponente de la sentencia, pero no solamente, él mismo ha dictado en habeas corpus otras sentencias de mérito. Y por eso me parece bien desleal el tema de atacar la Corte por algo que él mismo inauguró. El caso, solo como para poner un ejemplo, un ejemplo es la sentencia 1646-23 EP del 24. Ahí el doctor Herrería pasa a analizar el mérito. Entonces sí es como un poco contradictorio que mientras está en la Corte Constitucional tiene una acción y cuando sale de la Corte Constitucional critica lo que él mismo inauguró. Eso como un pequeño prolegómeno, ¿no? Lo que sí quisiera decir es que la Corte Constitucional nos debe, y nos debe en relación justamente al conflicto armado interno, ¿ya? ¿Por qué? Porque por un lado, estoy de acuerdo con Pablo, ha controlado en las declaratorias de estado de excepción que no se configura la causal. Esto lo ha controlado de una manera recurrente en la mayoría de los casos. Como dices tú, al principio no, pero después ha tenido como una jurisprudencia reiterada al controlar estados de excepción. Pero lo grave es que la Corte Constitucional no ha controlado dos decretos ejecutivos importantes, el 111 y el 218. Los dos declaran primero el reconocimiento de conflicto armado interno y el segundo la persistencia del conflicto armado interno, y estos y ordenan a las Fuerzas Armadas que estén movilizadas en todo el territorio nacional. Entonces yo digo que los ciudadanos y las ciudadanas vivimos en este momento en Ecuador en una situación ambigua, porque por un lado hay unos estados de excepción controlados y por otro hay unos decretos vigentes, porque la Corte Constitucional, pese a tener una acción de inconstitucionalidad presentada por la Alianza de Derechos Humanos en relación con el decreto 218, no lo ha controlado. Se presentó en relación con las cárceles, con la grave situación de las cárceles. Pero ¿qué es lo grave de esto? Que claro, nosotras como personas defensoras de derechos humanos argumentamos que no, que sí hay control, que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir. Pero los militares, por su lado, señalan que tienen toda la legitimidad porque hay un decreto vigente que les permite estar movilizados en cualquier parte y ese decreto no tiene ningún control. Y solo como para poner un dato adicional, en la sentencia penal contra las 16 personas que están investigadas, que fueron sancionadas las 11. Habla de los 16 militares. Sí, de los 16 militares, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿En qué se fundamentan? Se fundamentan en conflicto armado interno, se fundamentan en estados de excepción y se fundamentan en que no han recibido ningún tipo de capacitación en derechos humanos. Entonces, lo que está pasando en el Ecuador es que los militares están siendo usados para tareas que no les competen, sin control, sin seguimiento de la Corte Constitucional tampoco, ¿no es cierto? Ahora, en el Comité de Desaparición Forzada dijeron que sí, que ellos acatan las decisiones de la Corte Constitucional. El que está reunido en Ginebra, El que está reunido en Ginebra. Pero de manera general estamos viviendo esa situación tan grave. Déjeme quedarme ahí, porque además la Corte Constitucional, y vamos a ir desmenuzando algunos elementos de la sentencia, pero quiero partir de esta referencia que hace la Corte cuando dice que al examinar el caso concreto, encuentra que los niños fueron privados ilegal, arbitraria e ilegítimamente de la libertad por parte de patrullas militares, que el Estado negó la información sobre su aprehensión hasta la fecha de la presentación de la demanda de habeas corpus y que la información suministrada no fue inmediata, satisfactoria ni convincente por adolecer de irregularidades y consistencias. Le quiero preguntar a María José, sobre todo para muchos que ignoramos estos términos del derecho, y por eso acudo a los que saben, ¿cómo leemos esto en términos muy coloquiales? María José. Perfecto. A ver, sí, ¿qué es lo que pasa? Que metámonos en el tema de los niños directamente. La Corte te dice que conforme lo que determina el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, cuando un niño es menor de 12 años, es una persona inimputable, ¿ok? Por lo tanto, al ser inimputable, tiene que ser, al momento de su detención, entregado directamente a los padres responsables. ¿Qué significa, ¿no?, la inimputabilidad? Porque hay quienes consideran que eso, supuestamente, le resta responsabilidades penales a quienes tienen menos de 18 años.
¿Qué significa eso? En realidad la inimputabilidad aplica conforme a lo que te dice el CONA y lo dice la misma Corte, le hace énfasis en la sentencia, es que menores de 12 años no pueden ser procesados penalmente por sus actos, ¿ok? Menores de 12 años. De 12 años. ¿Qué pasa entre 12 de 12 y 18? a 18 años, que es lo que pasa que tienen que seguir un proceso, ni siquiera es proceso, es un procedimiento determinado en la ley que, por ejemplo, si los militares encontraron a los niños en situaciones de actos ilegales, tenían que entregarlo a la autoridad competente, que viene siendo la policía crea un parte policial, se inicia todo este procedimiento que se hace el parte a través después de un fiscal, se ve si es que hay o no hay delitos, y todo este proceso penal que ya los colegas penalistas lo sabrán más en específico, ¿no? Esto es importante porque cuando no se sigue este proceso caemos en una detención ilegal, va contra las normas, arbitraria, cuando vulneran más allá como de los derechos, e ilegítima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los menores no se sigue el procedimiento de la entrega oficial a quienes tienen la competencia para llevar a cabo estos procesos, que es la policía. Aparte, son abusados o son maltratados. Sí, maltratados incluso, incomunicados, los desvisten, los insultan, los amenazan con disparos al aire. Hay un video incluso en donde el video, una de las cámaras se ve cuando le suben a la camioneta y le ponen la rodilla en el pecho. Eso lo vimos todos. Más allá de los relatos de los cooperadores eficaces, este detalle lo vimos todos. Exactamente. Todo este proceso te hace entender a ti que estás ante una detención que no está conforme a la norma. Ok, si los menores estaban cometiendo actos ilegales, que se siga el proceso o el procedimiento que la misma ley lo determina. Eso prácticamente es. Correcto. Pablo. Permítame, por favor, Fabricio, hablar justo de este punto. Porque, por favor. Justo yo doy clases de Derecho Penal Juvenil, entonces justamente hablo mucho sobre el tema de la inimputabilidad. Exactamente, a ver. Es que esto, perdón, Pablo, esto es importante entender y por eso les planteo el tema de la inimputabilidad, porque hay quienes consideran y ponen la narrativa de que los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes no tienen responsabilidad penal. O sea, que si cometen un delito, un robo, un asesinato, un crimen, lo que sea, casi que no pasa nada. Y no es así, Pablo. No es así. A ver, hay un error en nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 305. ¿Cuál es el error? Y es que dice que los adolescentes son inimputables. Dice, los adolescentes son inimputables y no serán, y por eso serán juzgados por jueces especializados, etcétera. Pero eso no es inimputabilidad. El error del artículo 305 del CONA es confundir la inimputabilidad con lo que se denomina el principio de especialidad. Pero afortunadamente tenemos una solución a eso, y es que la Corte Constitucional en el 2022 emitió una sentencia, ¿se acuerdan? Que se consultó si era constitucional o no el hecho de que no prescriban las acciones y penas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Que fue el referéndum de Moreno. Se le consultó a la Corte Constitucional y qué pasa si el sujeto activo es un adolescente, ¿no? ¿Prescribe o no prescribe? Entonces la Corte, después del análisis del principio de especialidad, etcétera, dijo sí prescribe, no prescribe. Sí prescribe dentro de los 3 años que establece el Código de la Niñez, pero además dice en la sentencia que menciono que los adolescentes sí tienen esta capacidad de culpabilidad. Esto es un tema bastante técnico penal, ¿no? El tema de la inimputabilidad. Lo que pasa es que quien es inimputable, de acuerdo con la ley y de acuerdo con la doctrina penal, no tiene lo que se denomina capacidad de culpabilidad. Y eso hace que no pueda ser responsable penalmente. El ejemplo más claro de manual es la persona esquizofrénica que comete un delito en medio de una crisis, ¿no es cierto? No está actuando conscientemente, entonces no se le puede reprochar nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso también se dice que los niños, es decir, las personas menores de 12 años, ¿no es cierto?, son inimputables. O sea, si un niño de menos de 12 años comete un crimen, es inimputable. Es inimputable. ¿Y cuál es la sanción ahí? Si un niño no hay sanción, es que no hay sanción. El artículo 60 del Código de la Niñez, que se complementa con el que decía hace un momento, dice explícitamente que los niños no son responsables jurídicamente de sus actos, de ningún acto. Los adolescentes sí son jurídicamente responsables de sus actos. Ahora bien, entonces,
la inimputabilidad se ha mal entendido. Es más, cuando se propuso las reformas de Alcona en la ley de integridad, lo primero que salió a decir el legislador Castillo es que son inimputables, lo cual no es cierto jurídicamente. Ahora, entonces, lo que pasa es que los adolescentes tienen un sistema especializado, pero de hecho, justamente aquí en este lugar, cuando hablábamos en cambio de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de integridad, hablábamos de este tema también. Y entonces esta cuestión de la inimputabilidad lo que hace es generar una idea de impunidad hacia los adolescentes, como si con los adolescentes no hubiese ninguna respuesta. Pero si nosotros vemos el artículo 390 del Código de la Niñez, la estructura del proceso penal de adolescentes es exactamente igual al 586 del COIP, que es la estructura del proceso penal de adultos. De hecho, cuando se expidió el Código de la Niñez en el 2003, lo que se hizo fue replicar la estructura del proceso penal que estaba en el Código de Procedimiento Penal de ese entonces. Entonces, a los adolescentes se les ha juzgado como adultos desde el 2003. Es más, por una cuestión más bien de falta de gestión de parte del Consejo de la Judicatura, a los adolescentes se les está juzgando como adultos, pero por la falta de capacitación de los jueces, de los fiscales, porque creen que deben aplicar el derecho penal ordinario. No tenemos jueces especializados. Tenemos únicamente con nombre 8 jueces en todo el país. ¿Pero por qué con nombre? Con nombre de jueces de adolescentes infractores, que es la denominación. Ya. En los cantones donde no hay estos jueces, asumen los jueces de familia. ¿Ya? Entonces, los jueces con el título juez de adolescentes infractores que hay aquí en Quito, hay en Guayaquil, en Quevedo y en Babahoyo, se supone que deberían estar especializados. ¿Y no lo están? No, el Consejo de la Judicatura no ha desarrollado procesos de capacitación, a pesar de que hay también una sentencia de la Corte del 2019 donde le impone el deber de establecer todo un proceso de capacitación para operadores. Ahora, le voy a añadir otra cosa, porque hay que revisar la integralidad de la sentencia, ¿no? Tiene como 200 y pico ahí de ítems, pero hay que revisar no solamente que lee la parte resolutiva, sino la parte argumentativa. Y, por ejemplo, la Corte, hay una parte que quiero compartirla con ustedes y con la audiencia. La Corte dice, con base en lo expuesto y dado el carácter sucesivo de los actos que configuran una desaparición forzada para efectos del análisis del presente caso, distingue 3 momentos clave en la desaparición de los niños, conforme a los recaudos procesales y los alegatos de las audiencias. El primero es su aprehensión la noche del 8 de diciembre de 2024. El segundo es el 20 de diciembre del 2024, fecha en la cual, esta fecha no la tenía en el radar, fecha en la cual se emite el informe, y cita el número del informe, suscrito por Fabián Lescano Zárate, coronel, comandante del Gomay Durán, con el que se reconoció que unos individuos, que era lo que decía Pablo Coloma hace minutos, fueron aprehendidos por las patrullas militares y considera esto como una presunta infracción disciplinaria. Lo manejaron así como una presunta infracción disciplinaria. Y el tercer momento es el del 31 de diciembre, fecha en la cual la Fiscalía dio a conocer que los restos hallados en sus investigaciones correspondían a los niños, confirmando así su muerte. Añade que en el intervalo de tiempo entre el primero y segundo momento, del 8 al 20 de diciembre, la Corte encuentra la configuración, lo que decía María José, de una negativa tácita a reconocer la privación de libertad de los niños. Esto es, si bien las entidades accionadas no negaron de forma expresa su aprehensión, tampoco reconocieron la misma ni se activaron de forma inmediata, coordinada y diligente los mecanismos de búsqueda y protección que eran exigibles ante la denuncia de desaparición de niños. Opinión sobre esta parte, Vivian. Sí. Lo que está tratando de decirnos la Corte es que sí se configuran los elementos para caracterizar y reconocer en lo que pasó con los niños de las Malvinas una desaparición forzada. En estos 3 momentos. En estos 3 momentos. Primero, la captura de los niños por parte de agentes del Estado, una patrulla militar, ¿no es cierto? Entonces, uno de los primeros elementos es la privación de libertad que se configura. El segundo elemento es que sean por agentes del Estado o con la aquiescencia de agentes del Estado, quiere decir con la tolerancia de agentes del Estado, como el caso por el que fue condenado el Ecuador, Naranjo Núñez o Núñez Naranjo en el 2023. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que no se niegue, no se reconozca la detención. Y por eso la Corte dice, mire, el 8 de diciembre fueron capturados los niños y recién el 20 de diciembre hay un informe donde dicen que unos individuos habrían sido capturados por militares. Esto es sumamente grave, porque además
no solamente es una infracción administrativa, es sumamente grave que los militares califiquen solamente como infracción administrativa esta actitud reñida con todas las normas básicas de derechos humanos. Es sumamente grave porque además que ya hicimos nosotros en el Ecuador esta ley de uso legítimo de la fuerza, es bien importante que todos estos agentes del Estado que participan en este tipo de actos tienen que hacer informes pero inmediatos a su superior sobre este tipo de... Y aquí no existió eso. No existió nada. El 20 de... lo que sabemos es que el 20 de diciembre aparece esto y claro, cuando... Pero damos 12 días después de la detención. Pero además, gracias a varias cosas, ¿no? Primero, al tesón de las familias y ya se hizo el dolor el caso de la que se hizo público, al trabajo del CDH de Guayaquil, y a que se puso una acción de habeas corpus. Porque si no se ponía la acción de habeas corpus, no contestaban, no informaban, no aparecía este informe. Seguramente no aparecían los cuerpos. Es muy grave lo que ha pasado, porque la gente tiene que entender, tenemos que entender la dimensión de lo que hicieron los militares. Es desaparecer una persona, quitarla de sus jueces competentes, de la protección de su familia, de la sociedad, es llevarle a sitios desconocidos, maltratarle, dejarle en absoluta indefensión, es privarle de personalidad jurídica, de la posibilidad de tener derechos. Es gravísimo. Y déjeme añadirle algo más para la reflexión de María José. El número 151, insisto, lean, por Dios, lean la sentencia. Es interesantísimo para entender cuál es la responsabilidad del Estado. Dice, si bien las entidades del ámbito policial no participaron en la aprehensión y consecuentemente desaparición de los niños, ahí ya se habla del papel de la policía, la Corte considera que al tratarse una denuncia de niños desaparecidos y sustraídos de la protección de la ley, independientemente de la tipificación de la infracción, les correspondía desplegar todos los recursos necesarios para dar con el paradero de forma inmediata. Del informe remitido por la policía a este organismo, no se verifica el despliegue expedito de búsqueda de los niños. Por ejemplo, la única diligencia realizada el 9 de diciembre, es decir, el día después de la detención, según el mencionado informe, fue la entrevista a uno de los padres de los niños. Esto acredita las afirmaciones de los accionantes relativas a que las investigaciones iniciales no fueron eficaces. Solo tras la presentación del habeas corpus que cita Vivian y la exposición pública del caso, las investigaciones fueron conducidas como una desaparición forzada. La opinión de esta parte, María José. Que yo voy leyendo esto y créame, no dejo de espeluznarme yo leyendo esto. Así estuve yo cuando salió justamente la sentencia. Uno va leyendo, yo no salgo de mi capacidad, no pierdo mi capacidad de asombro leyendo esto. Y déjame decirte que me diste la parte más interesante de la sentencia, de lo que puedo decir, y es justamente hablar de este habeas corpus que se presentó. Porque es como dice Vivian, si no se hubiera presentado ese habeas corpus, no hubiéramos tenido información en lo absoluto. E incluso yo me acuerdo clarito que en Twitter o ahora X, se publicaba el video y mucha gente decía, no, son grupos delictivos, bandas estas organizadas, vestidos de militares, ¿no? Entonces eso era lo que decían al inicio. Eso lo dijo el ministro en una entrevista. Ajá, ¿no? Entonces decían, no, ellos no son militares. Ajá, exacto. Entonces, bueno, al inicio se vendió justamente esa narrativa. Después que hubo este informe del 20 de diciembre, comenzaron todas las especulaciones de, ok, entonces están aceptando que sí hubo una detención a los menores de edad. Están aceptando que aquellos videos que vimos en Twitter en su debido momento sí eran ciertos. Y aquí entro al tema importante y es el habeas corpus instructivo. Y era lo que muchas personas están debatiendo justamente, que la Corte se extralimitó al hablar de nuevos habeas corpus y todo por el estilo. Pero aquí sí quiero hacer una señalización importante, y es que esta no es la primera sentencia en la que la Corte habla de qué tipos de habeas corpus existen. Entonces la Corte ya te dice, hay restaurativo, restringido, correctivo, conexo, instructivo. Pero vámonos al instructivo, porque toda la información que nosotros tenemos ahorita de qué fue lo que le pasó a los niños fue gracias a ese habeas corpus. ¿Y qué es lo que pasó en la sentencia de la Corte Provincial? Que dicen, no, pero si ya encontraron a los niños muertos, ¿para qué te voy a dar procedencia a un habeas corpus si tú ya sabes qué les pasó a tus niños? Pero en realidad no se sabe qué les pasó, porque incluso dentro de esta audiencia que se llevó a cabo en la Corte Constitucional para dictar esta sentencia, los mismos militares o quien los representaba decían, sí, yo los detuve porque estaban cometiendo actos ilícitos, pero yo los dejé con vida. Incluso eso se puede demostrar porque uno de los niños llamó al papá y le dijo, oye, venme a rescatar, por favor, estoy asustado.
Esta es la narrativa que mantiene esta defensa diciendo que ellos dejaron con vida a los niños. Sí, pero ¿para qué te los llevaste a un lugar donde ellos no pertenecían? Y encima a un lugar tan peligroso, los dejaste botados a niños de 11, 12, 15 años en un lugar que ellos no conocían. Primero. Segundo, ¿qué es lo que te dice este habeas corpus instructivo? Es que te dice que es necesario o es procedente para activar de manera inmediata todas las medidas necesarias para investigar y localizar a una persona que está presuntamente desaparecida. Entonces, es justamente lo que te dice la Corte. Te dice, a ver, si este habeas corpus nos permite a nosotros activar aquellas medidas necesarias para buscar a una persona que está desaparecida, tienes el doble de garantía cuando hablamos de menores de edad. El doble de garantías. Y esto lo estamos hablando desde el ámbito cuando han sido desaparecidos después de la aprehensión de militares. Hay un montón de casos, y no quiero meterme tanto a eso, pero sí es importante mencionarlo. Hay un montón de casos de niños desaparecidos que no han sido investigados como ha sido este. No ha sido. Sí, totalmente. Y me parece que ASFADEC, que es la Asociación de Personas Desaparecidas, tiene un registro, pero muy importante. De miles sobre de niños. Sí, 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 de miles. Y es casos. lamentable pensar en que es necesario que se vuelva viral un caso para que estemos hablando de investigar, y encima, para que después se trate de tachar los nombres de los niños. Le añado algo más, Pablo, a esta reflexión que hace María José con base en lo que dice la sentencia. Dice, aun cuando es la Fiscalía quien dirige las investigaciones, del informe remitido por la policía se encuentra que en los días inmediatos de la desaparición ya se contaba con indicios que permitían considerar como línea de investigación la posible participación de miembros de patrullas militares. Pese a ello, la policía siguió reportando la ausencia de llamadas extorsivas o de pruebas de vida. Aquí la interrogante es, ¿mintieron? O sea, ¿mintió la policía? El criterio de la Corte aquello era cuenta, 1, que la investigación no se estaba realizando por parte de personal especializado en graves violaciones de derechos humanos, y 2, que pese a obtener fuertes indicios de la participación de patrullas militares y de la potencial desaparición forzada, no se exploraron varias líneas de investigación en conjunto. Reflexión, Pablo. Sí, lo que la Corte nos está diciendo básicamente es que en principio la familia, cuando presentó la denuncia por secuestro, porque había esa primera como hipótesis, se activaron precisamente las líneas investigativas relacionadas con ese tipo de delito. Y lo que la Corte está diciendo básicamente es que si ya había indicios, y por el tema de las cámaras y todo, de que la privación de libertad había sido realizada por agentes del Estado, inmediatamente la Fiscalía tenía que cambiar la investigación y apuntar hacia una desaparición forzada, que es distinto a lo que significa que un particular te secuestre a que lo haga agentes del Estado y además armados y en patrullas. Entonces, ¿no? Originalmente hubo o un error o una omisión de la Fiscalía. Las dos cosas. El error en no tener pues el criterio adecuado para, por ejemplo, ante el indicio de la presencia de agentes militares, cambiar la línea investigativa y apuntar hacia delito, y la omisión precisamente de no tener agentes especializados para este tipo de situaciones. Ahora, vamos al tema de las medidas de reparación, sobre todo en honor al tiempo. Hay algunas medidas de reparación. Más adelante hablamos de la indemnización, eso no lo toquemos en este momento, lo tocamos más adelante. Pero, por ejemplo, se habla de las disculpas públicas, que creo que es una parte súper potente. Yo citaba ayer en el programa de radio, que me parece espectacular, perdón el uso del término, que la Corte haya puesto incluso el texto de las disculpas públicas para evitar, por ejemplo, lo que pasó con la ministra de Trabajo cuando la jueza le dio la razón a la entonces vicepresidenta, le exigió que ponga una placa y pusieron una placa invisible. Transparente, ajá. O sea, me pareció una burla. O lo que hizo el ministro de Defensa Nacional luego del habeas corpus, cuando ofreció disculpas públicas en un video de 5 minutos donde apenas fueron 20 segundos las disculpas y el resto fueron amenazas a la jueza. Eso también hay que recordar. Establece también, la asamblea va a sesionar mañana viernes para conocer este tema, tiene 2 tareas de asamblea, tiene que declarar el 8 de diciembre una fecha conmemorativa y tiene que empezar en el plazo de un año una reforma a la ley de personas desaparecidas. Hay un llamado de atención a la Fiscalía, también se habla de la Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa. ¿Qué implican estas medidas de reparación? ¿Cómo le ve usted, Vivi? Bueno, en principio implica abordar el caso y por eso es la justicia constitucional, ¿no? Desde una forma multidimensional. Se aborda las medidas
orientadas a las familias a intentar resarcir, ¿no es cierto?, su dolor. Se garantiza el derecho a la verdad también de los niños y de sus familias. Por eso es que la Corte insiste en que se entiende esta sentencia misma como una reparación. Sí. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, una de las reclamos que hacen permanentemente es ¿qué pasó? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Y qué pasó? Y en caso de personas desaparecidas, es no saber qué pasó con sus seres queridos es lo más doloroso, porque no tener un cuerpo que enterrar y saber que se llevó el Estado, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso tan grave de los niños Restrepo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que todavía nos duele. Entonces, claro, las medidas abordan diversos aspectos, por eso se llama reparación integral, no es simplemente una sola medida para un determinado fin. Esto es para abordar de una forma multidimensional lo que pasó, ¿no es cierto?, para evitar que vuelva a suceder. Para establecer medidas simbólicas que nos recuerde como sociedad que esto no puede volver a pasar, pero sí, aquí el tema es que durante el conflicto armado interno se han documentado 51 desapariciones forzadas, entonces sí es bien grave que solo tengamos una sola sentencia, en este caso, de esta magnitud, cuando hay 51 familias que están sufriendo por la falta de sus seres queridos en el país, ¿no? Pero claro, en la medida de cambiar las normas, cambiar los protocolos, señalar lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional, cambiar la legislación, reforzar los estándares que tiene Fiscalía para la investigación. Son medidas que lo que buscan es que todas estas falencias que se han identificado en el tratamiento del caso de los niños de las Malvinas no vuelvan a pasar. Y por eso son bien importantes. Estoy de acuerdo con las disculpas públicas. Y yo estoy de acuerdo con que sea también las Fuerzas Armadas las que den las disculpas públicas. ¿No debería dar el ministro de Defensa? El ministro ya dio, pero aquí hay un tema, ¿no? Que las Fuerzas Armadas son... en teoría son obedientes, no deliberantes en relación con el poder civil, pero esto sí les recuerda, ¿no? Que si están no, subordinadas. Pero sobre todo que no les exime de responsabilidad del cumplimiento de órdenes inconstitucionales, que no les exime de responsabilidad el no conocer derechos humanos y no aplicar estándares. Y es un mensaje bien claro a la tropa. Es distinto que le diga un ministro a que le diga su propio comandante. De la FAE, claro, por eso esa mirada hacia la tropa, hacia la gente que va a aplicar las normas, sí me parece bien interesante de parte de la Corte. Es un buen punto el que plantea. No lo había yo visto de esa manera, pero me he invitado a reflexionar y tiene razón usted. Criterio de María José Mogrovejo sobre las medidas de reparación. Perfecto, no me voy a meter en las económicas. Todavía no, esa la dejo para allá mismo. Okay, en esta rondita perfecto. Hablemos de las otras. Pero vamos a hablar de la indemnización. A ver, sí. Esto lo hago desde el análisis de distintas sentencias de la Corte Interamericana que te habla respecto a esto de las medidas de reparación que debes aplicar, ¿no? Y creo que la Corte Constitucional sí está haciendo un trabajo importante en el aspecto de considerar los papás, ¿no? Este tema de las terapias psicológicas, del acompañamiento, incluso terapias médicas, asistencia médica en caso de requerirlo. No quiero imaginarme el dolor que tienen los papás en este momento, ¿no? Y un dolor que no va a cesar pese a que pasen años de años. Ahora, respecto a las otras, creo que hay temas importantes que sí es importante como conversarlo, y es, por ejemplo, este parque, no recuerdo cómo se llama, el parque de Guayaquil. Parque Cobién. Cobién, ahora se va a llamar el parque Los Cuatro Niños de las Malvinas. Entonces, ahora en Guayaquil va a haber un lugar que nos va a recordar siempre a los 4 niños. Siempre me va a recordar, permítanme, recuerdo bien cuáles son los nombres de los niños, es Josué, Ismael, Steven y Nehemías, van a estar en ese parque nombrados. Primer tema. Segundo, las disculpas públicas, creo que Vivian lo explicó perfectamente, es algo que tenía que pasar. Otra medida de reparación importante que se debe considerar aquí es que las Fuerzas Armadas deben comenzar a aplicar después de la creación de un instructivo, me parecía que se llamaban, respecto a derechos humanos. Entonces, este desconocimiento que ellos dicen a cada rato es que nosotros no nos capacitan para derechos humanos, no se va a poder aplicar en el futuro.
no se va a poder aplicar. Ahora, todas estas medidas de reparación que están en la sentencia, que son hermosas y a mí me pareció re bien, después hablamos de las económicas, esperemos que se cumplan. Correcto. Pablo, sobre las medidas de reparación. Bueno, ya para complementar todo lo que han dicho. Pero coincide entonces con esta visión. Coincido, de hecho, por ejemplo, también recordar que en la misma sentencia hay ese jalón de orejas de la Corte Constitucional al ministro Loffredo. Sobre las disculpas. Sobre las disculpas que dio. Hay como 3 párrafos donde se refiere a ese momento. A partir del 190 se refieren a eso. Más o menos, exactamente. Y ahí dice el ministro Loffredo revictimizó, el ministro Loffredo como que desvirtuó el sentido de unas disculpas públicas. Así que casi como que usted ya perdió el año con nosotros. Y bueno, también el punto que plantea Vivian me parece muy, muy interesante. Ahora, estas medidas, por supuesto, también van de la mano de lo que se llaman las medidas de no repetición, ¿no es cierto? Que no vuelvan a cometerse estos actos. Y yo también haría mención a un tema que es también interesante, y es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hablado de que el derecho a la verdad, por supuesto, es un derecho de las víctimas, ¿no es cierto?, de graves violaciones, pero también es un derecho de la sociedad. O sea, nosotros como sociedad también tenemos derecho a conocer la verdad en cuanto a violaciones de graves violaciones de derechos humanos, de manera que no se vuelvan a repetir, que haya conciencia en la sociedad. Ahora, abordemos, y empiezo con usted, Pablo, la parte económica, que, insisto, creo que esa es la parte tal vez que más se ha cuestionado de las medidas de reparación. Porque, claro, se habla de, por concepto de daño inmaterial, una indemnización de $10,000 a los padres de cada uno de los niños víctimas de desaparición forzada, y $5,000 de forma global por núcleo familiar, conforme a lo señalado en la sección número 9.3 de esta sentencia. Y se da los plazos ahí para que el Estado pueda cumplir con esta reparación económica. 10,000, 5,000, ¿qué significa esto? Sí, es una gran pregunta que yo también me hago, la verdad. Yo sé que la vida humana no tiene precio. Por supuesto. Pero, digamos, a ver, a don Pedro Restrepo, él, tras una sentencia de la Corte Interamericana, el Estado lo indemnizó con $2 millones. Bueno, ahí no hubo sentencia de la Corte. Ya. En el caso de Restrepo hubo un acuerdo amistoso con el Estado ecuatoriano. Ajá. Pero aquí, $15,000, 10 y 5. ¿Le llamó la atención este valor? Totalmente. Es que lo que me ¿Cómo llama... ¿Cómo se definen estos valores? Eso es lo que más me llama la atención. ¿Cómo definió la Corte este valor? La Corte, en una nota al pie, dice, hemos usado el criterio de equidad como lo hicimos en el caso Furukawa. Leyendo el caso Furukawa, igual, no aparece la fórmula de cálculo, y de hecho hay montos más grandes, a pesar, y bueno, acá fueron víctimas de esclavitud moderna, pero seguían con vida, ¿no? Las víctimas de la servidumbre de la gleba, me parece. Exactamente, que era, ¿no? ¿Cómo no? Exactamente. Entonces la Corte dice, vamos a aplicar el mismo criterio que en el caso Furukawa. ¿Y cuál es ese criterio? En realidad no sabemos de dónde viene ese monto. Pero estas altas cortes, por ejemplo, la Corte Constitucional, ¿cómo define o no sabemos cómo? No sé si hay algún tipo de parámetro. Es que la equidad, ese es el parámetro. Pero ¿cómo siendo subjetivo ese concepto? O sea, es subjetivo ahora para nosotros porque no sabemos cómo calcularon. Es decir, nuestra primera hipótesis es completamente discrecional de los jueces. ¿Le llamó la atención, Vivian, estos valores? Sí, bueno, la Corte en determinar este tipo de valores en equidad ha sido como consistente en $5,000 en casos, por ejemplo, con el doctor Álvaro Román. En el caso de los niños de la Contraloría también fijó $5,000, pero aquí estamos hablando de una desaparición forzada, una de las más graves violaciones de derechos humanos que podemos hablar, y cometidas contra niños negros, contra niños vulnerables. Y sí nos llama mucho la atención esta reparación. No sabemos cómo calculó la Corte, porque cuando hablamos de daños materiales, hablamos de daño emergente, lucro cesante, así los abogados jugamos con estos léxicos, pero el daño material es todo el daño al proyecto de vida que pudo haber sido, ¿no? Tanto de las familias como de los niños. Entonces, sí llama la atención que la Corte no nos explique sobre todo cómo llega a esta determinación de $15,000 para cada uno de las familias, básicamente, porque en eso está pecando. Justamente este debate sobre por qué, cómo
Lo podríamos tener si es que hubiese habido un razonamiento de la Corte en relación con eso, pero no existe. Pero no sabemos, tampoco hay algún tipo de explicación ahí. No sabemos, y sí llama muchísimo la atención esa cantidad tan pequeña cuando, como se señala, en casos de graves violaciones de derechos humanos, las reparaciones que determina la Corte Interamericana son de otro nivel. Claro. Entonces, sí, utilizar esa referencia de la Corte Interamericana sería un buen camino para la Corte Constitucional Ecuatoriana. Ahora, para los ignorantes, como quienes habla, obviamente uno se nutre de los que saben. ¿Qué significa, María José, concepto de daño inmaterial, que es el término que utiliza para fijar estos $10,000 y luego los 5,000 adicionales? Claro. Digámoslo así de una manera sencilla. Materiales, cuando nosotros decimos, digamos que se quemó mi casa. Estamos hablando de todos los daños materiales. Y materiales son aquellos que no se puede calcular a través de emociones, sentimientos, cualquier cosa que te pueda afectar directamente. Emocionalmente se puede decir. Pero hablemos, ahorita sí quiero dar como un análisis de este tema de la reparación económica, porque cuando salió la sentencia, recuerdo que la imprimí y dije, estaba con una amiga y le dije, quiero ver cuál va a ser la reparación económica que le dieron a ellos. Ni siquiera me adelanté, me di el rato de leer las 40, 60 páginas. Al momento en el que llegué, 91. Al momento en el que llegué a la parte de la reparación económica, fue un bajón golpe. Fuerte más que nada. ¿Saben por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos te dice en varias sentencias respecto a este tema que sí, es muy difícil calcular la vida de una persona, calcular el valor de la vida de una persona. O sea, para mí, mi vida vale, pongamos que millones de dólares. Para ti, tu vida puede costar el doble de la mía y es así, es súper subjetivo. Pero la Corte Interamericana te dice una cosa y es que tú debes calcular el valor a pagar conforme el proyecto de vida o la proyección de vida que tenía esa persona. Entonces, es muy distinto, no quiero sonar tan crudo, pero así lo dice la Corte, es muy distinto cuando analizamos el valor de la proyección de vida que tenía un hombre de 50 años, que la proyección máxima de vida es de 75, me invento, ¿ok? Aquí cuando de un niño de 11, cuando hablamos de un niño de 15 años. Y un niño de 14. Entonces, y aquí también hay un punto importante porque lo conversaba con un colega antes de ayer y me decía, pero eran niños marginados, eran niños de familias marginadas, de familias... Y la Corte Interamericana en una sentencia, yo soy pésimo para acordarme los nombres, espero poder decir, exactamente, la Corte te dice, eso es discriminatorio, es discriminatorio. Tú calcular el valor de la vida de una persona conforme esta, como la situación económica que tenía durante el tiempo que estaba bien, es súper discriminatorio. No me diga quién es su amigo, me da ira. Pero hablemos de un muchacho de 11 años que podía estudiar, podía graduarse, podía vivir un montón de años. ¿Cuánto dinero se podía llegar a considerar que podía generar? Incluso creo que aquí también hago una recomendación súper como interesante. Hay una película que te dice cuál es el valor de la vida. No sé en qué plataformas las encuentran ahorita y ahí te explican esto. Te dicen, a ver, sí, su hija de 25 años yo le pago $10,000 y usted quédese tranquilito. A su hija de 40 años yo le pago $5,000 y quédese tranquilito. Entonces, ¿con base en qué se hace el análisis? Y creo que sí, la Corte Constitucional debería considerarlo, es lo que te dice la Corte Interamericana. Y también sí hago énfasis en lo que dicen justamente mis dos colegas, es la Corte Constitucional nos falló en el aspecto de que no nos está motivando. ¿Cómo calculó eso? Sí, estoy de acuerdo en eso. Oigan, la casi hora se me ha ido así y no he sentido el programa. Me quedan 3 minutitos. Hagamos una pausa y vuelvo con las conclusiones de nuestros invitados. Muy bien, 1 minuto para cada uno como conclusión o como corolario de esta interesantísima charla. Yo creo que podríamos hablar 1 hora adicional y no iba a ser aburrido el programa porque está muy interesante con los criterios de quienes saben que son nuestros invitados. Empiezo con Vivian. Una reflexión final en 1 minuto, por favor. Primero, nuestra profunda convicción de que esta sentencia puede traer un poco de alivio a las familias, el saber lo que pasó, el reconocimiento de esta desaparición forzada, no como un simple delito, sino como un fallo estatal, multiinstitucional contra niños tan pequeños y niños en situación de vulnerabilidad, es ese primer paso en restablecer un sistema de derechos en relación con la actuación de militares. Esperamos que esta sentencia traiga cambios en el país.
María José Mogrovejo, una reflexión en un minuto. Muchas gracias. Y me voy a permitir decir exactamente lo que dije en mi tweet, porque lo dije con los ojos llenos de lágrimas por estos 4 niños. Y es que sí, es una buena sentencia, es una sentencia que trata de reparar aquel daño de los padres, pero lo leo exactamente. La sentencia que hoy reconoce su inocencia y condena a quienes le arrebataron la vida no devuelve nada de lo que se perdió. No devuelve a Katy Bustos el alma que, bajo sus propias palabras, le arrancaron, y no devuelve a Luis Arroyo a sus 2 hijos. Algo que sí dice esta sentencia es que los niños eran inocentes, que el Estado les falló a ellos, y por lo tanto, aquello que les hicieron, el día de hoy ya tiene nombre, y se llama desaparición forzada. Gracias, María José. Pablo, por favor. Gracias. Y yo no perdería de vista el hecho de que el mismo día que se notificó esta sentencia, minutos después, se notificó también la sentencia de los adolescentes aprendidos por el incendio de la Contraloría. Y en estas 2 sentencias se insiste en este uso desaforado, excesivo de la fuerza por parte de la policía o de las fuerzas militares. Y más aún en un estado de excepción donde se refuerzan estas medidas de protección. Lo que estas sentencias nos recuerdan, y les recuerdan principalmente a las fuerzas del orden, es que en definitiva están subordinados a la Constitución, a las leyes, y esperemos que justamente sea ejemplificativo este tipo de casos para que no vuelvan a repetirse. Quiero agradecerles a los 3 por ayudarnos a comprender, tanto a la audiencia como a quien les habla, un poquito detalles de lo que implica esta sentencia, que yo suscribo en gran medida todo lo que ustedes han dicho. En lo personal, yo me he sumado al repudio a lo largo de todo este tiempo al manejo desde el Estado sobre este caso, que requería verdad, justicia, reparación y no repetición, que ese es un concepto que no siempre se valora, se atesora, se aquilata en el Ecuador. Gracias a Vivian Hidrobo, gracias a María José Mogrovejo, gracias a Pablo Coloma por sus aportes muy valiosos para el debate público. Nos reencontraremos mañana. Buenas noches, descansen.